Musa por este espacio de invitación para hablar de esmeraldas y oro en el periodo precolombino y específicamente del estudio de caso de esa piecita que ven allí, que es una pieza de oro con esmeraldas que se encontró en la actual Panamá, que antes por supuesto era de Colombia y antes de eso pues no había naciones, ¿no? Desde el siglo XIX. Y vamos a irnos a ese periodo para entender un poco, con la excusa de esta pieza, de este estudio de caso, cómo son las circulaciones de este tipo de objetos en el periodo precolonial y qué nos dicen y qué preguntas surgen sobre sus posibles usos y simbología. Entonces titulé esta presentación de Muso a Conté de Panamá a Filadelfia, los viajes del jaguar y la esmeralda, porque es el nombre del texto que salió en este libro, que de hecho publicamos hace un año ya con Ediciones Uniandes, que es de historias del arte en Colombia, identidades, materialidades, migraciones y geografías. Y este estudio de caso aparece en el eje de migraciones, tratando de preguntarse precisamente por esas circulaciones e intercambios en el periodo precolonial, ¿no? Entonces, de allí viene el nombre de la presentación del día de hoy. Y vamos a empezar entonces con los viajes de la Esmeralda en particular, que es, digamos, la excusa por la que se conectan estos dos territorios en el que estamos ahora, del altiplano y el de Panamá, el del actual Panamá. Entonces, ¿de dónde vienen las esmeraldas? Sabemos que en el periodo precolombino solo existía una fuente que estaba siendo explotada. Digamos que tenemos evidencia arqueológica y etnohistórica, y son las fuentes de acá del altiplano cundiboyacense, específicamente las minas de Somondoco, o que actualmente se conocen como Chivor, y las minas de Muso. Las de Coscuez, que quedan muy cerca a Muso, esas se iniciaron en el periodo colonial, con la llegada de los españoles, o sea, no son precolombinas. La de Somondoco, como ven, queda dentro del territorio que en el momento del contacto era muisca. ¿Sí? Está dentro del territorio de los muiscas, que ellos controlaban esa minería de este mineral en particular. En cambio, Muso, que es precisamente esa mina más famosa y de la que más citan en todos lados cuando hablan de esmeraldas, no estaba bajo el control de los muiscas en el momento del contacto con los españoles. De hecho, estaba siendo disputada. Los Musos son un grupo independiente. Eso no quiere decir que no hubiera intercambios, que no hubiera acceso a esas esmeraldas, pero ciertamente no estaba en los circuitos tradicionales controlados por los muiscas, porque pues es una zona que no estaba bajo su control. Lo curioso es que muchas de las esmeraldas que están por fuera y que vemos en los museos, en otras colecciones, dicen que son de Muso, a partir de evaluaciones que hacen gemólogos, ¿no? Viendo cómo es el tipo de color, cómo es el tipo de transparencia, cómo es la consistencia de la piedra, pero no son estudios geoquímicos, ¿cierto? Entonces no nos pueden decir exactamente con una huella química que eso viene o de Muso o de Somondoco. Y fíjense que tener esa información sería increíble para nosotros, porque entenderíamos mucho mejor si están saliendo por circuitos muiscas o si están saliendo por circuitos independientes, ¿no? O secundarios, que serían los de las minas que quedan en Muso. Entonces, ninguno de los casos que tenemos está confirmado de dónde viene exactamente la esmeralda. Puede venir de cualquiera de estos dos lugares. En el Museo de Pensilvania, que es en donde está el pendiente de jaguar que les mostré al principio y con el que vamos a hacer toda la presentación, allí dice que viene de Muso, pero lo dice a partir de un estudio que hizo un gemólogo a mediados del siglo XX, que lo miró y por el color y por las características que les digo del cristal, pues él dice que se parece a las esmeraldas que vienen de ese lugar. Pero realmente no hay un estudio químico que asevere esa procedencia. Y eso es importante porque pues abre unas preguntas sobre cómo llegaron estas esmeraldas allá. Si efectivamente es de Muso, como dice ese gemólogo, pues entonces, ¿por qué caminos llegó? ¿Cierto? Porque específicamente los grupos de Muso no están ni tan organizados ni tan jerarquizados como los muiscas en este momento, ni utilizan las mismas rutas de circulación de materiales. De hecho, los que tienen mayor alcance son los muiscas, y ellos intercambiaban esmeraldas, sí, pero sobre todo las usaban de forma local, y como ven en estos ejemplos, las usaban en ofrendas. ¿Sí? El mayor uso de las esmeraldas es en ofrendas o en tumbas. Y como ven en este tipo de piezas que les muestro acá, esta del Museo Nacional y esta del Museo del Oro, esas esmeraldas no están talladas ni hacen parte de artefactos.
es la piedra solita, ¿sí? Casi que en bruto. Claro que la tienen que sacar de la formación rocosa original. No sé si alguna vez han visto cómo se ve la formación en una mina, pero pues esto es un racimo, ¿no? Son varias piedras que van juntas, entonces tienen que quitarle una o dos por pedazo, pero eso no quiere decir que pues las estén modificando más allá de desprenderlas, ¿no? De la formación natural original. No las están tallando, no las están poniendo en artefactos, en general solamente utilizan las piedras y las meten dentro de los ofrendatarios o en las tumbas. Acá es curioso porque en esta ofrenda en particular hay esmeraldas y también hay pedacitos de vidrio. ¿Sí? Es curioso y por eso también esta fecha se está revisando, porque cuando se hizo el análisis de las piedras descubrieron que esto no eran esmeraldas muy de mala calidad, sino que eran vidrio y se las pudieron haber puesto después a la ofrenda, y esto por supuesto es post-contacto, ¿cierto? Porque no había vidrio antes de eso. Entonces, en general, el uso es suntuario de las esmeraldas y no las están modificando, solamente las están tomando para sus ofrendas. Otra cosa que también me gustaría mostrarles es que son raras estas esmeraldas transparentes en el periodo precolombino. En general no parecen gustarles, ¿sí? Y lo que sabemos en el registro arqueológico con los pocos artefactos que hemos encontrado o muestras así, les gustan es de color más denso, ¿sí? Que el verde se vea mucho más concentrado. Y hoy en día, si ustedes van a un joyero, es al contrario, ¿no? O sea, entre más transparente sea o translúcida sea la esmeralda, mejor, ¿cierto? La calidad de la piedra. Pero parece que en la época colonial hay otra valoración y les gusta más que el color sea más denso, y vamos a ver algunas piedras, específicamente las de Panamá, con esa característica. Entonces tenemos las minas de Muso y Somondoco, y digamos que se han empezado a hacer unas investigaciones de dónde estamos encontrando piezas en el periodo precolombino con esmeraldas o dónde estamos encontrando las piedras solas. Y lo curioso es que están apareciendo en lugares en donde normalmente no hay circuitos de circulación, o sea, de objetos que se intercambiaban con los muiscas. Entonces, ¿dónde sí había rutas con los muiscas? Los muiscas intercambiaban con grupos de la cordillera oriental, lo que hoy serían los Santanderes y también Boyacá. Hay también evidencias de intercambio con la Sierra Nevada de Santa Marta, eso también está en registros etnohistóricos, se veían, hablaban, intercambiaban cosas, también en el Cauca Medio. Entonces, digamos que ahí estamos todavía dentro de los límites de los circuitos de los muiscas. Pero estos grupos de acá, que estamos viendo en el suroccidente colombiano, específicamente en la zona, digamos, de lo que hoy sería el Cauca y también aquí Nariño y Ecuador, esas son piezas que primero aparecen en contextos más antiguos de los muiscas. Es decir, son contextos que por lo menos anteceden a los muiscas unos 400 años. Y por otro lado, pues digamos que son contextos en donde las piedras están trabajadas, a diferencia de lo que les acabo de mostrar. Entonces las piedras sí aparecen talladas o aparecen como parte de artefactos. Y eso nos está hablando de otra tradición que todavía no sabemos cómo tenían acceso a estas minas, ¿sí? Porque antes de los muiscas no hay datos de quién pudo haber, digamos que, explotado estos yacimientos. Y hasta donde sabemos, no hay yacimientos en la zona ecuatoriana. Ahora, en este texto, que se lo cito ahí, les estoy poniendo ahí referencias para quien le interese, es un texto muy reciente, del año pasado, que precisamente se pregunta si en realidad existen fuentes de esmeraldas perdidas en Ecuador, es como la nueva suerte de Dorado. ¿Dónde están las esmeraldas de Ecuador si hay tantas piezas que estamos encontrando, no solamente en Ecuador, sino también en Perú, en registros etnohistóricos? Y hay toda una zona en Ecuador que se llama Esmeraldas, que no sé si conocen o si la han escuchado. Y ese nombre lo recibió esa zona porque los españoles encontraron muchas piedras allí. Entonces, ¿cómo explicar la aparición de este tipo de piezas y de piedras en esa región, sabiendo que no corresponden con los circuitos muiscas? Digamos que lo que queda en una pregunta abierta, y lo que sugiere Bray, quien escribe este texto, es que quizás hay unos circuitos secundarios que no estamos registrando, ¿no? O de los que no tenemos una documentación clara. Y quizás, seguramente, existen intermediarios, es decir, la comunicación que tenían los muiscas para hacer este tipo de intercambios que hacían con mantas, con algodón, con otro tipo de piezas, era casi que de mano a mano y en mercados específicos en el altiplano. Pero ellos no tenían especialistas en intercambio como si pasaba en los Andes centrales, con los mindalares, o con los pochtecas en Mesoamérica.
esas figuras de los comerciantes itinerantes no existen entre los muiscas y quizás entonces dependen de otras personas que están haciendo esos circuitos por ellos, incluso más hacia el sur, ¿no? Que todavía no sabemos esa ruta hacia el sur que explique este tipo de hallazgos, sobre todo son etnohistóricos, fíjense que hay muchos con triángulos que hablan de estas piedras en la zona sur al contacto de los españoles, pero que todavía no nos pueden decir básicamente la procedencia o el origen de estas piezas. Lo curioso es que en muchos de estos textos, y acá les pongo un dibujo que está en esta primera parte de la crónica de Pedro Cieza de León, nos hablan de esmeraldas, pero de nuevo de la piedra sola, ¿sí? No estamos hablando de piezas, de artefactos, es solamente como una fascinación con el mineral, con su tamaño, con sus características, con su color. Y aquí vemos una escena pues, bastante imaginativa, y miren el tamaño de la piedra, que parece casi un huevo, de esta esmeralda que estaban adorando unos indígenas cuando llegan los españoles a la zona de Manta, en Ecuador. De nuevo, ¿cómo llega la pieza a Ecuador? No sabemos las rutas hacia el sur, pero claramente existen tanto evidencias etnohistóricas como arqueológicas de piedras, no artefactos, que estamos encontrando en la zona sur que no son explicadas a partir de solamente los circuitos muiscas, ¿no? Y que nos invitan a abrir esa pregunta sobre posibles rutas alternas que no estamos explorando tanto. Claro, Bray va mucho más lejos y dice que hay minas en Ecuador, pero hasta que no encontremos esas minas, las únicas que estaban siendo explotadas en el periodo precolombino son las del altiplano. Y tenemos que explicar cómo llegan esas piezas allá. ¿Listo? Ahora, cuando nos preguntamos sobre artefactos, no las piezas solas, no las piedras, las esmeraldas sueltas, es curioso porque en registros etnohistóricos nos hablan de objetos que tenían esmeraldas incrustadas. Entonces, estas son algunas citas, por ejemplo, que hablan del cacique de Sichoca. Sichoca es un lugar que no está identificado en este momento, pero es de la sabana. El cacique de Sichoca tenía anillos incrustados con esmeraldas. Hay otra cita que habla de que los guerreros muiscas usaban diademas de oro con esmeraldas. Y otros que hablan de escasos hallazgos arqueológicos de esmeraldas perforadas, es decir, que tienen huequitos y que se podrían haber usado, digamos hipotéticamente, en algún collar o en algún tipo de objeto, pero que arqueológicamente casi no hemos encontrado. Parte de la razón por la que no hemos encontrado este tipo de artefactos es porque en muchos casos, digamos, hay una destrucción de este tipo de objetos muy temprana, ¿sí? Quesada habla de cómo la primera vez que tuvieron contacto con las esmeraldas pensaron que era vidrio, ¿sí? Estas eran personas que en el mundo, digamos en el viejo mundo, eran soldados y eran personas poco, digamos, adineradas que nunca habían visto quizás una esmeralda en persona, ¿sí? Y muchas de estas piedras o las destruyen o las funden como parte de la fundición de los objetos de oro, que era lo que estaban haciendo también al principio, tratando de buscar el oro más puro y no la tumbaga o las aleaciones. Entonces, muchas de estas piezas se pierden y realmente de aquí del altiplano, el único artefacto que tenemos que tiene oro y esmeraldas al tiempo en una sola composición es este que está en el Museo del Oro. No hay ninguna otra pieza en donde las esmeraldas hagan parte del artefacto, sino solamente hacen parte de la ofrenda o están sueltas, ¿no? En este caso, estas esmeraldas están fundidas a unos tunjos de oro que se encontraron en una ofrenda que estaba en una cueva en Pasca. Y fíjense que de nuevo la esmeralda no está trabajada, ¿cierto? Solamente está fundida la pieza, pero no está tallada, no está cortada, no tiene una forma zoomorfa o antropomorfa, es simplemente la piedra como tal. Y de nuevo nos habla de una fascinación como por la formación natural y por el significado y el color de la misma. La historia es distinta con los pocos otros artefactos que sí hemos encontrado en otros lugares. Estos son esmeraldas que salieron de Malagana, del sitio de Malagana en el suroccidente colombiano, que anteceden a los artefactos muiscas por lo menos 400 años. Aunque ustedes saben, no sé si conocen la historia muy bien de Malagana, fue un cementerio que saquearon, ¿sí? Hay unas pocas excavaciones, pero por eso el rango, digamos, cronológico que tenemos es tan amplio, porque no hay unas excavaciones tan cuidadosas con varios de los artefactos que salen de allí y que se recuperan además del mercado negro después de que salen de esos lugares. Pues bien, allí hemos encontrado hasta ahora un collar con una esmeralda
digamos como dije, y este que es el más fascinante, que es un collar de esmeraldas talladas, que está en el Museo Nacional y que estaba siendo estudiado por Clemencia Plazas hasta hace no mucho tiempo. Ella no ha publicado, pero sé que estaba viéndolo con gemólogos, no sé si le haya hecho un análisis ya geoquímico, pero realmente es fascinante porque es el único caso que vemos en donde las esmeraldas sí están talladas. Y esa es una técnica que no se usaba ni se conocía en el altiplano cundiboyacense, hasta donde sabemos por evidencias arqueológicas o etnohistóricas. Es decir, la talla de esmeraldas llega a esta región con los españoles y de la mano de joyeros, en su mayoría judíos e italianos, que llegan a trabajarlas aquí a las minas, cuando ya empiezan a explotarlas, digamos, en ese periodo posterior. Pero en el periodo precolombino, ninguna de las esmeraldas que se ha encontrado, ni en ofrendas, ni en ese artefacto de los tunjos muiscas, tiene algún tipo de talla o modificación. En cambio, estas del sur sí, fíjense, y eso es muy curioso. Es una tradición independiente y sería la única de la que tenemos este tipo de evidencia. Y por último, en términos de artefactos precolombinos, y fíjense que no son muchos, les acabo de mostrar 6, 7, si contamos con los tunjos. Son estas piezas que vienen de la actual zona de Panamá, que son el pendiente del jaguar con esmeralda, del que vamos a hablar hoy, y los otros dos pendientes, este con una figura zoomorfa casi como también, vamos a decir, híbrida, fantástica, que parece entre un insecto y un felino, y esta sí, mucho más geométrica. Las tres vienen de una región que se conoce como la región de Coclé, y es una región que está siendo ocupada más o menos hacia los siglos VIII y X en la zona de Panamá por un grupo de habla, o sea, que pertenece a la familia lingüística chibcha, al igual que los muiscas, y son contemporáneos con los muiscas. Entonces, en este caso sí podemos hablar probablemente de intercambios de este tipo de piedras. De nuevo, quiero que miren las piedras y fíjense que las piedras no están talladas, como las que vimos en el Cauca, pero sí están redondeadas, no sé, están pulidas. No sé si ya no ven las aristas que sí vemos cuando sale la formación natural de la roca. Entonces sí están erodadas y eso se puede hacer con agua y con arena. No es una técnica de modificación tan, vamos a decir, sofisticada, pero lo que sí es cierto es que estas piezas, por la técnica de oro, fíjense que el oro está engastando la pieza, es decir, la rodea, tuvieron que tener la piedra para poder diseñar la pieza que va a su alrededor, ¿sí? Entonces, muy seguramente la excusa de la pieza viene de cuando llega la piedra y la obtienen y se manda a comisionar o hacer este tipo de pieza como estos pendientes. Si ven por el tamaño en los tres casos, son muy pequeños. Estamos hablando de que este de la cola hasta la cabeza son 11 centímetros y los otros son 5. ¿Sí? Son piezas muy pequeñas. Eso es una ventaja porque en el caso de las esmeraldas significa que pueden alcanzar grandes distancias porque no pesan mucho, ¿cierto? Y se pueden transportar fácilmente. Pero por otro lado también nos habla de piezas que no están pensadas para ser visibles a largas distancias o monumentales, sino que son para ser portadas y para que vieran al portador, ¿cierto? Incluso de cerca con los símbolos que está portando. Entonces ya establecimos que la esmeralda llegó a Panamá, muy seguramente desde el altiplano porque no hay unas fuentes alternativas, y que fue modificada de una forma distinta a la de los muiscas, lo que sugiere que no está siendo elaborada por, vamos a decir, joyeros muiscas, ¿sí? Porque esa técnica, ni la de la talla, ni la de la, digamos, pulida o erodada, redondeada, se identifica en el altiplano. Ahora vamos a ver qué pasa con la pieza de oro que rodea la piedra, de dónde viene esa imagen del jaguar y la pieza del jaguar. Entonces, para eso expliquemos un poquito el sitio, el contexto donde viene esta pieza, y por eso también fue la excusa para hacer este texto, porque es una de las pocas piezas que les mostré que viene de una excavación y está documentada, ¿no? Entonces tenemos una fecha, sabemos a quién estaba asociada, sabemos el ajuar y la funcionalidad, y por eso podemos explorar un poquito más estas funciones y simbología de la pieza. Entonces el sitio con T está aquí, en el mapa, en el Golfo de Parita, en Panamá. Y por acá vemos esta línea que es el río Grande de Panamá. Ese río se había desbordado varias veces durante el siglo XIX y cada vez que se desbordaba el río salían piezas de oro con las que jugaban los niños de la hacienda del señor Conté.
Por eso el sitio se llama Conté, es el apellido de la familia. Ellos empezaron a ver que ahí estaba saliendo oro, al principio lo venden, pero después, cuando Panamá pasa a manos norteamericanas, le avisan a los arqueólogos, primero de Harvard y luego del Penn Museum, para que vayan a excavar el sitio de una forma sistemática, porque está saliendo no solo oro, sino también cerámica y huesos. Entonces, la primera exploración, la hacen en 1917 en la Universidad de Yale, en donde evalúan las piezas que estaban saliendo del río, ¿no? De la crecida del río, y lo mismo hace el National Museum of American Indian unos años después, en 1925. La gran inundación de 1927 pasa por vamos a decir, una parte del río, una vega, en donde expone las primeras tumbas. Y es por esa razón, porque ya no eran objetos, sino era un cementerio, que en 1930 llega Harvard y hace la primera gran excavación del sitio de Conté. El encargado de hacer esa excavación se llama Lothrop, Samuel Lothrop, y él es el primero en excavar las primeras 52 tumbas. Es un cementerio que en total tiene casi 89, que se siguieron excavando durante muchos más años, y es el cementerio más grande que se conoce en toda esta región, y también el de mayor cantidad de objetos. Estas son algunas de las piezas que salieron en esa primera excavación de Lothrop entre 1930 y 1933. Y esta es digamos, la referencia por si quieren ver el texto de Lothrop, pero fíjense que en esas primeras piezas ya vemos esmeraldas y cuarzo engastados en dijes que se usan para collares. No los estamos viendo en otro tipo de objetos, no son anillos, no son diademas, son específicamente collares, que también es muy diciente, son también el tipo de objetos que vimos en el Cauca. Y Lothrop, en ese caso, se basa en fuentes etnohistóricas y dice que la posible fuente es Ecuador, porque de nuevo la mayor cantidad de menciones de esmeraldas en el periodo de contacto de los españoles viene de la zona de los Andes centrales y de Ecuador, curiosamente, y siempre las comparan con las del altiplano, y dicen aquí las esmeraldas son más grandes y más abundantes que las de Santa Fe de Bogotá, que es curioso, ¿no? o las del altiplano. Entonces, por eso es que él habla de una posible fuente ecuatoriana. En todo caso, pues les quería mostrar que aquí está el primer pendiente que sale con esmeralda, y siempre asociado a oro, ¿no? Es curioso, no lo vemos tampoco con otro metal. Aquí hago una aclaración, cuando digo oro no quiere decir que sea 100% oro. En esta región, como también pasa mucho aquí en Colombia, hay aleaciones, es tumbaga, es oro con cobre, ¿sí? Con algún porcentaje de cobre de la aleación. Este es el otro tipo de objetos que salen en esa primera excavación de Lothrop, son unas orejeras gigantescas y muy pesadas, de oro, tumbaga, con otro mineral verde, que todavía no sabemos muy claramente porque el museo no lo reporta de esa manera, pero puede ser malaquita o varicita. Estos otros minerales verdes son muy comunes en la zona de Centroamérica, junto, por supuesto, con el jade, ¿sí? Que es como la otra gran piedra verde, que también pues, procede específicamente de una fuente específica en Guatemala, no en ningún otro lugar. Entonces, lo curioso es que no es una tradición que venga motivada por el altiplano. O sea, fíjense que hay un gusto en la región por las piedras verdes, que también les viene de esa influencia centroamericana, digamos, de la parte occidental del Istmo, y que la vemos representada con otro tipo de piedras que están utilizando en sus artefactos. Lo que pasa es que sí es más escaso de los que vamos a encontrar con esmeraldas, porque son menos asequibles que la malaquita, la varicita o incluso el mismo jade. Ahora, para 1940 llega Alden Mason, quien también estuvo por acá en Colombia con algunas de las tumbas Tayrona en la Sierra Nevada de Santa Marta. Alden Mason estaba en ese momento afiliado al Penn Museum y él conduce la primera gran excavación, digamos, de gran escala, no solamente algunas tumbitas o pozos, sino que abre grandes hectáreas, literalmente de tierra, con un equipo de 15 trabajadores panameños, entre ellos parte de la familia Conté y con su propio hijo, que es quien descubre el pendiente de jaguar una mañana cuando se mete al hueco y le está ayudando al papá, que es algo que no nos pasa a los arqueólogos, sino al hijo que se metió al hueco. Y entonces esta es la tumba más grande que encuentra Mason, es la tumba 11, o así se conocen sus registros, pero si sumamos, digamos, todas las tumbas con las que se habían excavado antes por Lothrop, esta vendría siendo la tumba 74. Esa tumba tiene 4 niveles
de diferentes tumbas múltiples, y en el nivel intermedio es en donde él encuentra estos 12 individuos en parejas, digamos son 6 parejas, que están una encima de la otra. Los huesos estaban muy mal conservados porque, como les dije, se inunda toda esta región. Entonces, pues no se ven muchas de las características específicas de los huesos, pero se puede determinar a partir de ciertos rasgos en la pelvis y en el cráneo que todos son hombres, son masculinos, excepto uno de los miembros de la pareja central, que es una mujer. Y están rodeados de cerámica y cada uno de ellos tiene individualmente ofrendas asociadas. Estos son algunos apuntes de campo que fueron publicados recientemente por Clark Edison en el Museo de Pensilvania, porque digamos que lo difícil fue asignar las ofrendas individuales a cada uno de los cuerpos, porque estamos viendo que es un enterramiento múltiple. La pareja central, que era la que estaba con la mayor cantidad de ofrendas, no sé si acá alcanzan a ver mis letras, espero que sí, pero estos son 2 cráneos y se identificaron como el individuo A, que es el que está encima, y el individuo B, que es el que está abajo. El individuo A es el masculino, el B es el único femenino de toda la tumba, y tienen unos objetos asociados. El A, digamos, como estos se encontraron en la tumba, todavía podíamos ver la ubicación anatómica de muchos de estos objetos, y el A es el que tenía literalmente colgando del cuello el jaguar, ¿sí? Con la esmeralda. Tenía además 4 placas de metal laminado de oro, y ya les muestro otros objetos que estaban asociados a ese personaje central. Esta es digamos, una parte del diario de Mason, en donde él describe, bueno, antes de esto está hablando que su hijo se metió y lo encontró, pero después dice, esta tumba particular, llamada la tumba 11, se piensa que contenía el destino final de un cacique, por el esplendor que lo rodeaba. Alrededor de su cuello estaba el más famoso ítem del sitio con T, un pendiente en la forma de una criatura extraña, compuesta. Tiene un caparazón de tortuga hecho de esmeralda, posible indicación de intercambio con Colombia, una fuente temprana de estas gemas preciosas, y el cuerpo en forma de un jaguar con garras en sus patas, ojos reptilianos y la nariz de un murciélago. Él es el primero en hablar de la posible fuente del altiplano. Fíjense que antes de él se creía de nuevo que venían del Ecuador, pero además reconoce que no se trata de un jaguar en sí mismo. Hay otros rasgos extraños en este pendiente que no corresponden con la iconografía propia de un jaguar, como por ejemplo, no sé si alcanzan a ver, digamos, en la nariz, que él sugiere que es de un murciélago, o este tipo de bigotes alargados que también se pueden leer como una suerte de antenas, o digamos de otro tipo de pelaje. Y claro, le cuelgan cosas al jaguar que pues no hacen parte de su anatomía tradicional. Entonces, digamos que la pregunta ahora es, ¿cómo llegó esa pieza al cuello de este personaje de la tumba 11? ¿Es una pieza que venía elaborada desde Colombia, como también venía la esmeralda muy probablemente, o es una pieza que se hizo localmente? Entonces, ¿hay fuentes de oro locales en Panamá? Sí, sí hay, y las estaban explotando en el periodo precolonial. Específicamente son estos puntos de acá de Veraguas y de Coclé que aparecen aquí en amarillo, y ahí se me movieron estos 2 circulitos, pero aquí está el sitio con T y este es el sitio del Cerro Juan Díaz, que es en donde se han encontrado las evidencias más tempranas de oro en Panamá. Y son evidencias que anteceden, digamos, la llegada de las esmeraldas a este territorio. Entonces, sí podían producir oro y producían objetos de metal antes del contacto con los muiscas. Y nos indica que hay una tradición metalúrgica, pues, temprana. Ahora, ¿la técnica es local? El jaguar que estamos viendo y estudiando en este caso fue hecho con cera perdida, y la técnica de la cera perdida no se origina en Panamá. El lugar más probable de origen de esa técnica es aquí en Colombia, en la zona Cenú o en la zona Quimbaya. Ese es el lugar en donde se han encontrado las evidencias más tempranas de cera perdida en el territorio. ¿Cómo llegó la técnica de la cera perdida a Panamá? Puede haber llegado vía un orfebre que migra literalmente allá y les enseña a los locales, o puede ser una persona que viene de sitio con T de sus alrededores, aprende la técnica de forma local aquí, bien sea en la zona del Sinú o en Quimbaya, y regresa al Istmo, ¿no? Entonces no tenemos tan claro el origen particular de la transmisión de la cera perdida, pero sin duda es una técnica demasiado sofisticada como para que haya nacido, digamos, de forma independiente en este lugar, y lo que hemos visto es que pues sí tenemos este antecedente además de una región vecina,
con familias lingüísticas semejantes, chibcha y chocoes, que están justo al lado y que pudieron haber transmitido esta técnica. Y también tenemos referencias etnohistóricas de incluso caciques y figuras locales que son orfebres. Y estos caciques viajan, ¿no? Entonces pueden haber tenido esta información y este contacto. Esta imagen, digamos que es algo sugestiva, les estoy mostrando un jaguar sinú, que por supuesto es anterior a Sitio Conté, y que habla de esa iconografía del jaguar que también es más temprana en la región del norte colombiano. Y también puede hablarnos precisamente de esa proveniencia colombiana. Además de la esmeralda, hay unos motivos que estamos viendo de forma más temprana en este territorio y que se difuminan de alguna forma hacia la zona de Conté y hacia la zona mesoamericana. Este tipo de coincidencias estilísticas ya se han reportado antes, las han estudiado ampliamente Bray, Hoops y otros arqueólogos que hablan en este momento de un estilo internacional, ¿no? Una iconografía que se comparte en el Istmo, en el norte de Sudamérica y en algunas partes del Caribe, en donde vemos piezas semejantes que están apareciendo al mismo tiempo en toda la región, digamos, caribeña y norte de Sudamérica y del Istmo. Este es un ejemplo de un pectoral chocó y de un pectoral coclé, que por supuesto comparten ciertas, digamos, características formales, pero tienen también sus particularidades locales. Entonces existe un estilo, una suerte de símbolos compartidos, pero hay modificaciones que corresponden al contexto local. Por ejemplo, fíjense en estas figuras reptilianas que tiene al lado este pectoral coclé, que se asemeja mucho a varias, digamos, de las iconografías de reptiles que vamos a ver en otros objetos de esa región, y no vamos a encontrar en Chocó o en la zona tairona. Este es otro ejemplo, ¿no? Entonces hay un pectoral chiriquí, que es de otra zona hacia Costa Rica y la zona de Veraguas en Panamá, y este es un pectoral neguanje, que pues corresponde a lo que es la actual Sierra Nevada de Santa Marta, y vemos también algunas iconografías compartidas en esa región del Caribe. Entonces está esta idea del estilo internacional compartido, que muy seguramente también intensifican esos contactos que están ocurriendo en esa región y explican la llegada de una iconografía como la del jaguar al Istmo y del oro, ¿no? De esta técnica de la cera perdida. Estos son algunos de los puntos en donde reportan ese tipo de iconografía, tanto en Colombia como en Panamá y Costa Rica, este estilo internacional. Ahora, hablar de un estilo internacional no quita estas modificaciones locales, como decía, y si bien exportan la técnica y quizás exportan la motivación de la iconografía del jaguar como un símbolo que conecta estas regiones, hay una iconografía local, ¿no? Ese jaguar no se parece al de la izquierda, por más que sean el mismo animal. Y es que pues sí hay una apropiación de la representación de los felinos y de otros animales que se corresponde mucho más a objetos de elaboración local, tanto orfebres como de cerámica. Ese es un pectoral que se encontró en el mismo individuo, en la tumba 11, uno de de las 3 placas de metal que estaban encima. Y fíjense el motivo central, ¿no? El motivo que de nuevo comparte, digamos, con el jaguar, la parte de los colmillos, la parte de esta que les decía de las antenas o posibles bigotes, las garras en sus manos, y digamos que este quizás es mucho más diciente. Este es uno de los platos polícromos que también se encontró asociado a esa figura central, y fíjense que aquí vemos la figura también con los bigotes o las antenas, con las, digamos, las garras, pero también con una suerte de caparazón, ¿no? Que podría parecerse también a este detalle, que para nada corresponde a la anatomía de un jaguar, ¿no? No le estamos viendo sus manchas, sino que al contrario, le vemos esta suerte como de caparazón, como de tortuga, como decía Mason, que nos habla de un animal más fantástico, ¿no? O híbrido. El llamado jaguar también aparece en otros contextos, digamos, cercanos, en forma de dije, también en objetos de orfebrería. Esto es ya la zona de Veraguas, al otro lado de Conté. Conté está hacia el lado del Pacífico, Veraguas está hacia el lado del Caribe, pero fíjense que pues de nuevo vemos estas figuras como de felinos. Estas también fueron hechas de la cera perdida y también son muy pequeñas y se portan como en collares y aparecen de forma posterior. Entonces eso es interesante. Esto también tiene que ver con digamos, el territorio que ocupa este animal y por dónde se mueve. Y por supuesto que el jaguar no es que antes no lo hubieran visto, que solamente existe en este territorio, por supuesto que allí está,
pero siento, y lo hemos visto en varios de los ejemplos que les he traído acá, que es particularmente importante en la orfebrería para grupos de habla chocó y chibcha, ¿sí? Y lo están utilizando específicamente en objetos suntuarios y de adornos como los collares y los dijes, que acabamos de mostrar aquí. Entonces parece ser un ítem de, digamos, intercambio entre ellos, que tiene que ver también con esa misma distribución del animal y la importancia que tiene para estos grupos. Ahora, sobre la pregunta que nos falta responder es ¿quién lleva el jaguar? ¿Quién es esa persona y por qué un jaguar en su cuello? Esta es la reconstrucción que hicieron hace poco, también se publicó el año pasado, o hace, perdón, 2 años, sobre los objetos que tenía este individuo de la persona A. ¿Sí? Cuando ya hicieron toda la reconstrucción de archivo, las notas del diario, las fotos, todo lo que había salido, porque era bastante confuso en un primer momento diferenciar la ofrenda de la persona A y de la persona B. Estos son, sin duda, los que se encontraban en posición anatómica asociados específicamente con este individuo. Y es el único de todo el cementerio, de todas las 89 tumbas, que tiene un pendiente de jaguar en su cuello. No hay nadie más que tenga ninguno de los otros jaguares que les mostré, como los de Veraguas, y no hay nadie más que tenga una esmeralda, digamos, engastada de esta manera. La única otra pieza es la de esta piecita como de fantasía de un insecto, pero esa lamentablemente salió de una de las crecidas del río y no está asociada a una tumba, ¿sí? Entonces es el único que tiene esto y también es el único que tiene este tipo de pendientes que están hechos con colmillos de ballenas de cachalote, tallados y también engastados. De resto, tiene uno que otro collar y estas cuentas también de cachalote, orejeras y cascabeles. Este es un detallito de los colmillos de cachalote que estaban en su cuello y es realmente el personaje que tiene la ofrenda más grande de todo el cementerio. Entonces, por esa razón, después de haber excavado todo el resto de las tumbas, se concluye que efectivamente era pues, el personaje más engalanado, más importante de todo el contexto, y la posición en la que se encuentra también está asociada a cómo se encontraban los caciques en otras tumbas de otros sitios arqueológicos cercanos. Por esa razón es que se cree que es el personaje principal de todo el cementerio de Conté. Y no es gratuito entonces que sea el único con el pendiente con esmeralda. La persona B, al contrario, no tiene ningún pendiente con esmeralda y el único pendiente que tiene es este hecho con algún tipo de mineral rojizo, no estoy segura si es esta piedra que es común en la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta, ahorita se me va el nombre. Gracias, sí. Pero es la única, digamos, el único motivo tallado que tendría. Lo demás es bastante, vamos a decir, austero comparado con lo que tenía el personaje principal A. Y la hipótesis que planteamos es que precisamente estos regalos o estos ítems suntuarios que vamos a ver como específicamente en una persona, en el cacique de la comunidad, podrían servir, como después también se usaron las esmeraldas en el periodo colonial, como regalos diplomáticos entre élites. Entonces, si estamos pensando que esto viene del altiplano y que son unos circuitos en que circulan ciertos objetos de intercambio con los muiscas o con los tairona, estamos hablando también de otro tipo de grupos que están organizados de forma jerárquica con sus correspondientes caciques y líderes regionales, y ellos, digamos, registrado, se hacían regalos entre sí, ¿no? Eran formas en que se establecían alianzas, se podrían mandar este tipo de piedras o este tipo de objetos. Y por eso hablamos de un probable viaje diplomático en estos términos más modernos, pero quiere decir que hay una intención de que esa pieza atraviese la cordillera, los ríos y los mares y llegue hasta el istmo, ¿no? Porque no es como hoy, no es fácil mandarla y que alguien se lleve esa piedra. Y posiblemente entonces el jaguar también, digamos que aporta esa hipótesis al ser un símbolo tan especial para este tipo de grupos que está muy restringido en su uso para pues, las figuras de poder. El texto culmina con Filadelfia, ¿cierto? Estábamos de Muso a Conté, de Panamá a Filadelfia, y es que el último lugar al que llegó el pendiente de jaguar, que lo ven allí, es el Museo de Pensilvania, en donde estaba John Alden Mason.
él hace una repartición al final de la excavación y le deja objetos al señor Conté, porque eso es lo que se hacía en esa época, por el dejarles excavar su sitio. Entonces la familia se queda con unas piezas y las otras se las da al equipo de arqueólogos que excava. Él se llevó el pendiente jaguar y está en este momento en el Museo de Filadelfia. De Filadelfia ha salido una docena de veces a Canadá y a otros museos en Estados Unidos, pero nunca volvió al Istmo ni tampoco a estos lados por donde pasa el jaguar. Entonces ese fue el último viaje del pendiente y digamos que con eso concluimos unas sugerentes preguntas sobre de dónde viene esta pieza, de dónde vienen sus materiales y técnicas y los posibles significados asociados al uso de estos objetos suntuarios en el periodo precolonial. Entonces, muchas gracias y ahora abrimos para preguntas. Entonces, creo que ya. Colombia, potencia de la vida.